libertad de eso. Ok, entonces comparto la pantalla y vamos ahora sí con esta presentación introductoria. Bueno, la materia está escrita en la malla curricular y en todo el sistema de la poli como química bioorgánica como una O nada más, ¿no? Pero en realidad debería ser con 2 O's, aunque esto suene algo eh, sin importancia, se relaciona con que esta materia tiene mucho que ver con lo que podríamos decir la química de la vida, ¿no? Aunque eso en realidad está más directamente involucrado con la bioquímica, sí, eso quiere decir directamente química de la vida. La química bioorgánica es justamente la transición de la química orgánica a la bioquímica. Entonces, el semestre en el que tomaron Orgánica 1 se enfocaron en la identificación de los grupos funcionales, de la estructura de estos compuestos, también de ciertas propiedades físico-químicas, tal vez algo de los usos. Pero en este semestre más bien nos vamos a enfocar en las reacciones que tienen estos compuestos, ¿sí? Los compuestos orgánicos, y después vamos a ver que ya que las llamadas biomoléculas también poseen estos grupos orgánicos, van a reaccionar de una forma semejante. Entonces vamos a empezar con esta presentación que corresponde a una introducción a las reacciones orgánicas. Bueno, ¿quién podría comentar así de forma voluntaria, pero por favor no me dejen esperando mucho tiempo que alguien hable? ¿Qué es una reacción orgánica? ¿Cómo sabemos que algo ha reaccionado y no simplemente es un cambio físico? Como por ejemplo ocurre al calentar agua, digamos, de que pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿no? Esa sería una reacción, digamos, un proceso físico. Pero ¿cómo entonces se diferencia una reacción química de un proceso físico? ¿Qué debe suceder para que estemos hablando de reacción? Puede ser porque ya no es el mismo compuesto que estaba al inicio. Ya, perfecto. Sí, esa sería una característica fundamental, ¿no? El producto no es igual al reactivo o los productos no son iguales a los reactivos, correcto. Cambia su identidad como compuesto, ¿no? Ujú, perfecto. ¿Qué más se requiere para que haya una reacción? ¿Cómo? Adelante, adelante. También debe cambiar su estructura molecular. Ajá, sí, va por ahí mismo, va asociado. La estructura molecular tiene mucho que ver con la forma en la que están unidos los átomos que forman sus moléculas, ¿no? Entonces, al haber un cambio molecular, debe cambiar la forma en la que se unen esos átomos, ¿correcto? Entonces, para que pueda haber esos cambios, es necesario siempre que ciertos enlaces se rompan y otros enlaces se formen, unos nuevos enlaces se forman. Entonces, para que exista también una reacción orgánica es indispensable. Ruptura y formación de otros enlaces. Recordemos que en la química orgánica, en los compuestos orgánicos, la mayoría de compuestos presentan en su estructura exclusivamente enlaces covalentes. Solo hay algunos casos, pocos, que tienen enlaces iónicos, ¿no? Pero la mayoría son enlaces covalentes, sea covalentes sencillos o covalentes polares. En todo caso, eso significa que son electrones compartidos. Los enlaces que se dibujan como unos guiones, recuerden ustedes, están representando un par de electrones. Cada de estos segmentos, cada rayita, es un par de electrones. Pueden haber enlaces dobles, simples, triples, eh, inclusive cuatro, por eso que no es muy común, pero son electrones compartidos, ¿no? Entonces, esos enlaces deben romperse para que exista reacción de los compuestos. Pero bueno, esa manera introductoria. Continuemos. Entonces, en esta presentación vamos a ver en primera instancia los tipos de reacciones orgánicas, de acuerdo a varios criterios. Después nos enfocaremos a los llamados intermediarios de reacción y por último a los sitios de reacción.
Ahora, en el contexto ya de las reacciones orgánicas, en muchos casos vamos a, por ejemplo, estar hablando de lo que se llamaría un sustrato y un reactivo. A pesar de que de forma general los dos se llamarían reactivos, si es que se hace una distinción entre sustrato y reactivo, es porque el sustrato sería la molécula de naturaleza orgánica y el reactivo eh, normalmente es más bien de naturaleza inorgánica. Podría ser agua, podría ser ácido clorhídrico, por ejemplo. ¿Ya? También una característica importante de este tipo de reacciones es que suelen ocurrir de una forma más lenta comparadas con las reacciones inorgánicas, las cuales en cambio son muy rápidas. Por lo tanto, en muchos casos también es necesario el uso de un catalizador. Esta palabra probablemente ya la han escuchado anteriormente y se refiere a ciertas moléculas o partículas que lo que van a hacer es acelerar una reacción, es decir, permitir que esta ocurra de forma más rápida. Por otro lado, vamos a tener en ocasiones, dependiendo del tipo de reacción, puede ser un solo producto, pero también podrían haber varios productos. ¿Ya? Uno de ellos va a ser el de interés. Obviamente, si se hace una reacción, no es solo para ver qué pasa, sino se suele tener un objetivo, ¿no? Obtener un producto que sea de interés por sus aplicaciones, por sus propiedades o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Entonces, se genera ese producto que es de interés, pero también en muchos casos se van a generar otros productos secundarios, los cuales ya no van a ser de tanto interés. De hecho, en muchas ocasiones es algo que no se desea que ocurra, pero tal vez llega a ser un poco inevitable, porque recordemos que en la química orgánica es muy común el hecho de tener, por dar un caso, los isómeros, ¿no? Entonces puede ser que como producto se generen dos isómeros y el uno sí sea de interés y el otro no. Es algo que podría ocurrir, ¿no? Entonces, por eso es importante la planificación de una reacción. Cuando uno comprende de la mejor manera en dónde va a ocurrir la reacción y cómo va a ser esa reacción, entonces puede encontrar la mejor opción de reactivos para obtener los productos que interesen y minimizar la cantidad de productos secundarios, ¿no? Porque obviamente sería prácticamente un desperdicio. Ok, entonces ahora sí pasando a este primer subtema, tenemos a los tipos de reacciones orgánicas y vamos a ver 4 criterios para esta clasificación. El primero se podría denominar según el cambio estructural producido, ¿ya? Según el cambio que se observa en los sustratos comparados con los reactivos. Entonces ahí vamos a tener 4 principales, las reacciones de adición, de sustitución, de eliminación y de transposición, que también se pueden llamar de isomerización. Cualquier reacción que observemos podría entrar dentro de alguna de estas categorías. Algunas no son tan fáciles de reconocer, pero otras sí. Entonces vamos a ver cada una de ellas de manera individual. Empezamos con las reacciones de adición. Pueden ustedes observar en la pantalla el esquema general de este tipo de reacciones. Se caracterizan porque usualmente hay menos productos que reactivos. Vean que en este esquema estamos hablando de 2 reactivos y un solo producto. Entonces, es una de las características, porque se dice que una molécula se adiciona a la otra y ya quedan, como que se unen, ¿no? Las dos y queda una sola. Otra característica importante, y noten lo que tienen en común todas estas moléculas, es que existe un enlace múltiple, que es justo el lugar donde se va a producir la adición. Como estamos hablando de reacciones orgánicas, entonces esto sería un doble enlace carbono-carbono muy común. Y de esta especie que se adiciona, un átomo o grupo se une al un carbono y el otro se une al otro carbono y quedan ya de esta manera. Hay un cambio también de la geometría del enlace. Recordemos que el enlace doble tiene unos ángulos de 120 grados aproximadamente en cada uno de estos enlaces. En cambio ya acá, a pesar de que se dibuja de una forma plana, pero sería tetraédrica, ¿no? Ya es un ángulo de enlace un poco más pequeño, como de 109 grados. Pero en todo caso, también una característica que está aquí resaltada es que disminuye la insaturación.
Es decir, que si partiéramos de un reactivo que tiene doble enlace, en el producto ya va a ser solo enlace simple. Y se hace más saturado, en otras palabras. O disminuye la insaturación o aumenta la saturación. Sería algo equivalente de decir. También podría ocurrir si es que fuera un triple enlace acá y luego de la adición, en cambio quedaría un doble enlace. Esto ya nos da a entender que unos tipos de compuestos que muy típicamente participarían en este tipo de reacciones de adición van a ser los alquenos y los alquinos. Eso lo veremos más adelante y con más detalles. Aquí hay solo ejemplos, por ahora no quiero que entiendan todo al 100% por qué ocurre la reacción así, pero sepamos distinguir qué tipo de reacción es. Entonces vemos que hay enlace múltiple que se hace más saturado en el producto y también hay dos reactivos y se genera un producto. Eso es lo que por ahora únicamente me interesa que puedan reconocer el tipo de reacción. No entender todas las particularidades. Aquí abajo en la parte C podemos ver, por ejemplo, que se usa catalizador. Aquí sí es necesario que haya catalizador para que se dé la reacción. Caso contrario, ocurriría muy lentamente. En los otros casos no es necesario, aunque podría usarse. Bueno, un segundo grupo o tipo de reacciones de acuerdo al cambio producido es o corresponde a las reacciones de sustitución. El nombre ya creo que nos dice bastante claro a qué se refiere. Sucede que un átomo o grupo es sustituido por otro o reemplazado por otro. Entonces en el esquema, miren ustedes, este grupo A es reemplazado por el B y aquí faltaría más A, ¿no? Sería un producto de secundario que me interesa mucho, pero eso es lo fundamental. Un átomo o grupo cambia por otro. Entonces veamos los ejemplos de acá abajo. En el primer ejemplo es un grupo hidroxilo el que va a ser reemplazado por un bromo. Y queda ahí, ¿no? Ya otro producto diferente al reactivo. Por eso es una reacción, ¿no? En el segundo caso, en cambio, es un átomo el que se reemplaza. El cloro es reemplazado por un grupo cianuro. Entonces, hay ese reemplazo característico. En muchos de los casos incluso se puede hablar que son reacciones de doble sustitución. Porque si vemos desde el punto de vista de la molécula orgánica, claro que cambia el OH por el bromo. Pero si viéramos lo que pasa acá en la molécula inorgánica, en cambio aquí el bromo, o bromuro en realidad, es reemplazado por un OH. Y por eso se forma agua como un producto secundario. Acá, ¿no? En este otro ejemplo tenemos cianuro de sodio. El sodio, desde el punto de vista de la molécula inorgánica, en cambio, el cianuro es reemplazado por un cloro. Por eso queda como producto acá cloruro de sodio. Entonces, en ocasiones, al ser reacciones de doble sustitución, hay que tomar en cuenta qué es lo que se reemplaza, porque eso lo aprenderemos más adelante a poder predecir qué es lo que se podría reemplazar. ¿A qué me refiero con esto? Miren ustedes que este carbono de acá está unido a 3 hidrógenos y a un cloro. Ya 3 hidrógenos y un cloro. Pero ¿por qué es el cloro el que se reemplaza por el cianuro? ¿Y por qué no es uno de estos hidrógenos? Eso más adelante se explicará con más detalle, pero como adelanto, tiene que ver con el tipo de enlace que se forma. El carbono y el hidrógeno tienen una electronegatividad muy similar. Por eso es un enlace bastante estable. En cambio, entre el cloro y el carbono sí hay una diferencia de electronegatividades que hace que ese enlace se pueda romper con un poco más de facilidad. ¿Ok? Entonces, por ahí va la explicación. Continuemos. Esta siguiente reacción corresponde a las de eliminación. Y como se señala ahí en negrilla, es una reacción opuesta a la adición, es decir, justamente ocurre lo contrario. Respecto al número de productos, son más que el número de reactivos. Y la insaturación aumenta, o en otras palabras, la saturación disminuye. Entonces, si viéramos de derecha a izquierda, sería tal cual una reacción de adición. Pero si vemos de izquierda a derecha, es una eliminación. Notemos entonces que de dos carbonos vecinos van a salir átomos o grupos, aquí llamados con la letra A y la letra B. Entonces, de los dos carbonos vecinos salen estos
Y entonces entre los dos, para que se siga teniendo los 4 enlaces, se va a formar un enlace doble. Entonces también cambiaría la geometría del enlace y sale esta especie. Podrían salir juntos, podrían salir separados, no, eso no es mayor problema, pero lo importante es reconocer que se va a formar un enlace múltiple en los carbonos de los cuales salieron estos subgrupos o especies químicas, ¿no? A y B. Veamos un par de ejemplos. Entonces acá tendríamos lo que se llama una deshidratación. El dibujo tal vez es un poco engañoso, no muestra tan claramente lo que pasa, pero vamos a aprovechar para rayar acá, ¿no? Del un carbono sería este de aquí. De este carbono sale el OH. Y de un carbono vecino, que puede ser cualquiera de los dos, por ejemplo este de acá, ¿en qué va a salir? Aquí no está dibujado explícitamente, pero sería un hidrógeno lo que sale, ¿no? Entonces sale un OH del un lado, sale el hidrógeno del otro lado y por ello se forma el agua que está acá. Pero entre estos dos carbonos se forma un doble enlace. Solo que acá en el dibujo del producto no está colocado acá el doble enlace, sino que está aquí. Pero recuerden que estas moléculas son representaciones en el espacio, ¿no? Pueden rotar, moverse libremente, así que aunque esté dibujado acá, es la misma molécula que si estuviera dibujado acá. No cambia la molécula, es otra forma de dibujarle simplemente. ¿Ya? Acá, en cambio, algo parecido, ¿no? Del un carbono sale el bromo o bromuro. Del otro también va a salir un hidrógeno, ¿no? Ahora, vean que acá se generan 3 productos. Este que es el que más nos interesa, el de naturaleza orgánica, que es el enciclohexeno, un bromuro de sodio, ¿sí? Y este que estaría representando un metal, un hidróxido cualquiera. ¿Okay? Y el último de este tipo de reacciones corresponde a las llamadas de transposición, también podrían llamarse de reordenamiento o de isomerización. Y este último nombre creo que nos da la principal clave, y es que el producto va a ser un isómero del reactivo. No entra ningún átomo ni sale ningún átomo. Lo que ocurre es que se reacomodan. Se rompe algún enlace, se mueven un poco, queda un producto diferente al que teníamos originalmente, pero sin que haya salido ni entrado ningún átomo. Por eso decimos que son isómeros, ¿no? Isómeros. Pero estas reacciones sí muy típicamente van a requerir de catalizadores, tal vez un calentamiento. Son más difíciles de que ocurran que las otras, pero sin embargo existen, ¿no? Existen. En la naturaleza, estas reacciones de hecho son muy comunes en los seres vivos, sobre todo las que están asociadas con los carbohidratos, más específicamente con los monosacáridos. Si ustedes recuerdan algo de lo que era el proceso de fotosíntesis, ¿cuál es el producto principal de este proceso, de la fotosíntesis? La glucosa. Glucosa. Perfecto, sí, gracias por responder. La glucosa. Pero luego en las plantas no encontramos solo glucosa, ¿cierto? Encontramos otros azúcares. O en los animales también, ¿no? En cambio, el proceso que es opuesto a la fotosíntesis es la respiración celular. Ahí entra glucosa y se genera energía metabólica, ¿no? Como principal producto. Ahora, nosotros no comemos tampoco solo glucosa, comemos otros carbohidratos, pero finalmente todos ellos son transformados a glucosa. Entonces ahí, uno de los más conocidos isómeros de la glucosa es la fructosa. Entonces, sea en las plantas para transformar de glucosa a fructosa, o en los animales, el proceso contrario, es una isomerización. Y ahí interviene una enzima. Tal vez han escuchado antes hablar de las enzimas, que se escribe con Z por si acaso, no enzimas. Estas son unas biomoléculas que actúan como catalizadores, ¿no? Hacen que una reacción ocurra más rápidamente. Entonces también algo típico de las reacciones de transposición es que se requieren catalizadores.
Pueden ser biológicos, pueden ser inorgánicos, pero en fin, suele ser necesario su presencia en muchos de los casos. Bueno, estos son entonces los 4 principales tipos de reacciones. Ahora, para tratar de hacer un poquito más participativo, les voy a pedir a ustedes que se animen a unir con una flecha el nombre con el esquema de la reacción que le correspondería. Si mueven el mouse en su pantalla, en la parte de arriba ven una serie de opciones. Tal vez tienen que dar clic en los 3 puntitos o si no, si les aparece por ahí una opción de anotar. Entonces, señalan ahí anotar y después ya pueden dibujar acá en la pantalla estas flechitas. Así que, por favor, anímense a hacerlo. ¿Cuál de estas sería la decisión? Eso, perfecto, gracias Daniela. Ahí identifico la de transposición, ¿correcto? Ahí sí vemos, están intercambiados el R y el X. Melanie, gracias. Unió la de edición. Jairo, gracias, la de sustitución. Y bueno, obviamente ya la última que queda sería la de eliminación. Ya, eso, doble. Gracias, Jordano y Marco. Bueno, miren ustedes. Entonces, la de edición vemos doble enlace simple. La de eliminación, lo contrario, enlace simple, enlace doble. La de sustitución, esta Y se cambia por la Z, sea un OH, un R, lo que sea. Y cuando me falta ahí la de transposición, ¿no? Se intercambian R y X, pero no entra ni sale nada de la molécula. Correcto. Ya, muchas gracias por su participación. Ahí vamos a borrar. Perfecto. Bueno, continuemos. Ahora, ya cuando hablamos de lo que ocurre en los seres vivos o también de los procesos de síntesis orgánica, es decir, aquellos que se llevan a cabo en las industrias, por ejemplo, industrias farmacéuticas y otras más, normalmente no son como una sola reacción que enseguida ya se obtiene el producto deseado. Muy típicamente son varias reacciones sucesivas, es decir, una reacción a continuación de otra y podrían ser 4, 5, 6, 7 reacciones seguidas, en las cuales poco a poco se va llegando hasta el producto deseado. No sé si han tenido la oportunidad ya de ver cómo es el llamado ciclo de Calvin, que es el de la fotosíntesis, ¿no? Una parte fundamental de la fotosíntesis en donde ya se va formando ahí la glucosa. Ahí es un ejemplo característico, tenemos un ejemplo característico de lo complejo que es, ¿no? Una serie de reacciones en donde ahí participan muchas moléculas, muchas enzimas, hasta que finalmente se va formando la glucosa, ¿no? Pero no es una sola reacción. Entonces la fotosíntesis, por si acaso, no es una reacción, es un proceso de varias reacciones. Acá vemos un par de ejemplos, ¿no? Tendríamos un éster que en una reacción de adición se convierte en este otro grupo de moléculas, que es una cianhidrina, que más adelante veremos. Y después se da una eliminación y ahí se obtiene una amida, que sería el producto de interés. Entonces, son dos reacciones sucesivas, por si acaso. Primero una adición y luego una eliminación. No son dos etapas de una reacción, sino dos reacciones sucesivas que serían parte de un proceso. Acá abajo tenemos otro ejemplo. A partir de un nitrilo tendremos una adición y después un reordenamiento y ahí se obtiene otro tipo de molécula, una amida, ¿no? Entonces también serían dos reacciones sucesivas. Y repito, no tienen que ser dos, podrían ser 3, 4, 5 o muchos más hasta llegar al producto deseado. Obviamente sería ideal que no tuvieran que haber tantas reacciones sucesivas, ¿no? Pero a veces es indispensable o no hay de otra, ¿no? Pero si es que hubiera más de una opción, obviamente ya desde el punto de vista tecnológico industrial, habría que buscar en la medida de lo posible una reacción que no requiera tantas etapas, porque en cada etapa va a haber una pérdida, ¿no? No tienen un 100% de rendimiento las reacciones, entonces si hay muchos pasos van habiendo pequeñas pérdidas, así que si pudiera ser más directa, con menos pasos sería mejor, pero no siempre se puede. Depende de la disponibilidad de reactivos, depende de los costos, etcétera. Pero pensemos que en términos así muy sencillos sería mejor si tuviera menos pasos. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos ya asociados con el metabolismo, por ejemplo, y
tratemos de identificar qué tipo de reacción es de estos 4 que hemos visto. Esto ocurre en nuestro organismo cuando consumimos grasas o aceites. Estas se separan en glicerina y ácidos grasos por acción de una enzima llamada lipasa. Pero bueno, ¿qué tipo de reacción es? De estas 4 que vimos. ¿Alguien que se anime? Tal vez es de sustitución, profe. Sí, correcto. Gracias. Es de sustitución, ¿no? Doble sustitución, de hecho. A ver, ya ven que se vuelve un poquito más difícil identificar cuando son moléculas más complejas, pero si nos fijamos bien, el mismo color de la molécula de agua nos ayuda a identificar que es en efecto una sustitución. Si tomáramos el punto de vista del triglicérido, lo que sustituye es esto, ¿no? En cada uno de estos enlaces de éster se sustituye esta parte que proviene de un ácido, ¿no? ¿Y por qué se sustituye? Si ustedes ven acá, sería por hidrógenos, ¿no? Entonces, esa sería la sustitución desde el punto de vista del triglicérido. Pero si viéramos desde acá, tal vez desde el punto de vista del agua, el hidrógeno se reemplaza por todo esto que en cambio está encerrado acá, ¿no? Y por eso tenemos que se forma ya esto, ¿sí? Ácidos grasos. No hace falta por este momento que entendamos al 100% esta reacción. Repito, solo es la intención que podamos identificar qué tipo de reacción es. Bueno, veamos este de acá. ¿Qué sería esta reacción? Puede ser reordenamiento. Ok, podría estar siendo, pero chequemos que... a ver. ¿Puede ser de eliminación? Sí, correcto. En realidad es de eliminación. Y en la de reordenamiento tendría que producirse un isómero del decano. Este es el decano, ¿no? El alcano de 10 carbonos. Entonces tendría que formarse un isómero. ¿Qué podría ocurrir? Que de estos carbonos salgan y se unan acá como ramificación, por ejemplo. Ahí sería una isomerización o transposición o reordenamiento. Pero acá, miren que se producen 2 moléculas. Y además, una de ellas tiene doble enlace. Entonces no es tan fácil de ver ya como en las anteriores, que es lo que se eliminó. Pero diríamos que por la presencia del doble enlace nos damos cuenta que es una eliminación. Es como que todo esto se eliminó de un par de carbonos, ¿no? Algo así. Y un hidrógeno adicional. ¿Sí? De uno de estos carbonos se eliminó un hidrógeno, del otro se eliminó todo esto de acá. Entonces ahí se produjeron estos 2 compuestos, el octano y el eteno. De hecho, esta es una reacción bastante usual en petroquímica, ¿no? Se emplea para obtener hidrocarburos más pequeños, idealmente el octano, ¿no es cierto?, a partir de otros más grandes, para poder producir las gasolinas, por dar un caso. ¿Ok? Listo. Y veamos esta otra. ¿Qué sería? Puede ser reordenamiento. Transposición. Correcto, gracias. Gracias a las 2 personas que participaron. Sí, aquí sí es una transposición. Es más difícil ver, ¿no es cierto? Porque, y de pronto es un proceso más que un solo paso, ¿no? Pero puede tener varios pasos. Pero son isómeros los 2, lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha de la flecha, ¿no? Es una glucosa, un monosacárido de 6 carbonos y una fructosa a la derecha. De hecho, es la reacción que antes les había comentado, que actúa una enzima que se llama fosfoglucosa isomerasa.
Entonces el nombre ya un poco nos explica, ¿no? Isomerasa quiere decir que cataliza una reacción de isomerización o de transposición. Entonces, en efecto, de la glucosa 6-fosfato se pasa a la fructosa 6-fosfato. Nada sale, nada entra. Lo que pasa es que se reordenan los átomos, ¿no? Y finalmente creo que está. ¿Qué sería esta reacción? ¿O sería una reacción? De eliminación. Ok. Y aquí esta es un poco más engañosa, ¿no? Pero sí, primero es una eliminación. Del ácido sale el grupo carboxilo en forma de CO2, pero luego, en cambio, hay una sustitución por esta coenzima A, que es una molécula compleja, por eso no se le dibuja completa, pero luego quedaría unida acá. Entonces, en realidad, esta no es una reacción, es un proceso. Es un proceso y es el que da inicio a la respiración celular, ¿no? Sucede que una glucosa se rompe, la glucosa tiene 6 carbonos, se rompe y se generan 2 ácidos pirúvicos. Después sale un CO2 y de ahí el grupo residual, que es de 2 carbonos, que se llama acetil, tiene que ver con, si se acuerdan ustedes, con ácido acético. Se une el acetil a la coenzima A y esto entra al llamado ciclo del ácido cítrico y de ahí se obtiene energía. De hecho, aquí mismo ya se empieza a obtener energía, que es lo que se muestra aquí encima de la flecha. Esto ya es algo más complejo, igual no quiero que entiendan al 100%, pero por ahí vamos simplemente identificando el tipo de reacciones. Bien, entonces, un segundo criterio ahora para poder clasificar a las reacciones orgánicas estará asociado con el tipo de ruptura de los enlaces. Recuerden que hablamos antes que para que se produzca una reacción es necesario que se rompan unos enlaces y se formen otros nuevos. Entonces aquí, desde ese punto de vista, podremos tener dos tipos de reacciones, las de homólisis y las de heterólisis. Sabemos ya que el término lisis quiere decir ruptura. Cuando se habla de hidrólisis, por ejemplo, es una ruptura de una molécula con la participación del agua, etcétera, ¿no? Entonces, acá lisis tiene que ver con ruptura, justamente. Pero, ¿qué sería homólisis y qué sería heterólisis? Tiene que ver con quién se queda con los electrones que estaban siendo compartidos. Las más comunes van a ser las de heterólisis. Las de homólisis tal vez antes no las habían visto ni escuchado, pero vamos a ver ahora cuándo se darían este tipo de reacciones. Bueno, también se podrían llamar rupturas homolíticas o de homólisis. Es equivalente decir eso. Sucede aquí, miren, este gráfico, que los dos electrones que estaban siendo compartidos entre el carbono y esta especie G, ahora se rompe el enlace, pero el carbono se queda con uno de esos electrones. Eso indica esta flechita. De aquí en adelante vamos a ver muchos esquemas que usen flechas como estas, ¿no? Y la otra flecha llega en cambio al G. ¿Qué nos indica? Esto justamente, como se observa acá, se produjo una ruptura equitativa. Entonces, cada uno de esos dos átomos se quedó con su electrón. ¿Okay? Entonces, las flechas estas se dibujan siempre desde la fuente de los electrones hacia donde quedan esos electrones, que la mayoría de casos van a ser átomos, ¿no? Entonces, desde los electrones, que puede ser un enlace, hacia el átomo que se queda. Entonces, si aquí hay esta doble flecha, quiere decir que un electrón se queda con el carbono, el otro electrón con esta especie G. Y este sería el resultado. Acá vemos ya un ejemplo característico con un compuesto orgánico, ¿no? Entonces, miren ustedes, la ruptura se da de manera tal que aquí faltarían las flechas, ¿no? Si tuviéramos que dibujar las flechas, perdón, quedarían de esta forma. Así, desde la fuente de los electrones hacia quién se queda con esos electrones.
Entonces las flechas deberían dibujarse así. Y eso nos indica que se van a generar estos que se van a conocer como radicales libres. Aquellas especies químicas que tienen un electrón desapareado se va a conocer como un radical libre. Y adelantándome un poquito a lo que vamos a ver más adelante, estas especies son inestables por un lado, porque a los electrones no les gusta estar solos, ¿no? Siempre buscan estar así en parejas. Y eso le da algo de esta inestabilidad. Y otra cosa, ¿no? Importante, como dice acá abajo, para la ruptura del enlace se necesita un aporte de energía, que de hecho es un aporte alto de energía. Y uno de ellos podría ser un calentamiento, es decir, sobre esta flecha se podría dibujar, ¿no es cierto?, este triangulito que indica el calentamiento, o podría ser luz UV, luz ultravioleta, que se le podría colocar así, ¿no?, como UV, o energía UV en realidad, ¿sí? Entonces, un aporte alto de energía se requiere para que se dé la reacción de esta forma, o la ruptura del enlace de esta forma homolítica. Por eso les decía, no es muy común. Las que sí van a ser más comunes son las rupturas heterolíticas. Estas, como ya el nombre de alguna forma nos indica, son no son iguales, ¿no? Son, ¿cómo sería? No son equitativas, son inequitativas. Entonces, uno de los dos átomos se va a quedar con los dos electrones. Por lo tanto, se van a formar especies con carga. Entonces, en un caso sería la especie A que se queda con los dos electrones. Ahí se formaría un anión. Sí, un anión que quiere decir este signo menos que tiene una carga formal negativa, ¿no? Es decir, es una especie química con carga formal -1. ¿Por qué razón? Porque se queda con el electrón que antes era de B, ¿no? Estaban compartiendo, se rompe y le quitó su electrón, entonces está con un exceso de electrones, por eso tiene carga negativa. Y el otro se quedó sin su electrón, como los electrones son cargas negativas, entonces queda con carga positiva. Desde el otro punto de vista, en cambio, si es que A se queda sin sus electrones, este se formaría un catión y el otro sería el anión. Y aquí vemos un ejemplo también ya de la química orgánica. Este bromuro de terbutilo se rompe de forma heterolítica y se forma un catión con el carbono, con la carga positiva, y un ion bromuro. Entonces, igual, acá vamos a dibujar con las flechitas cómo sería. Miren que ahora solo saldría una flecha y llegaría al bromo. Entonces, si se dibuja una sola flecha, lo que se entiende es que los dos electrones se van a quedar con el bromo. Por eso serían estos dos electrones que están acá y uno de ellos es el que genera esta carga negativa. En cambio, el carbono se quedó sin sus electrones, por eso queda con carga, sin su electrón, por eso queda con carga positiva. Entonces vamos por ahí acostumbrándonos ya al uso de estas flechas para identificar el movimiento de los electrones. Y aquí una pregunta. Primero sería, noten que este es el enlace que se rompe. Ahora, ¿por qué creen que es el bromo el que se queda con esos electrones y no el carbono? ¿Es más electronegativo? Perfecto, sí, es más electronegativo. No es necesario que sepamos el valor exacto de la electronegatividad, pero simplemente saber que está más a la derecha y en la tabla periódica. Entonces el bromo es más electronegativo. Por eso, entonces tiene más fuerza, digamos, que el carbono y le quita su electrón. Bueno, ¿qué más? Ahora sí es que vemos un escenario más o menos parecido. A ver, ¿dónde lo ponemos para que no estorbe? Ya, ahí. Tendríamos el bromuro de metilo. Se da una ruptura heterolítica, el bromo se queda con los dos electrones que no están dibujados explícitamente, pero está la carga menos,
y el carbono se queda con carga positiva. Esta especie se va a conocer como carbocatión. ¿Por qué? Porque la carga positiva está en el carbono. Entonces lleva el nombre de carbocatión. Y en este segundo escenario, igual se da una ruptura heterolítica, pero ahora es el carbono el que se queda con los 2 electrones. Y el hidrógeno sale como protón, como H+, ¿no? Y ahí es que se dice, ¿cierto?, que se ha generado un carbanión. Pueden encontrar como carboanión con OA o solo la A, carbanión directamente. Cualquiera de las dos formas es válida, pero lo que indica es que la carga negativa está en el carbono. ¿Sí? Y aquí la ruptura sería de esta manera porque el carbono tiene una electronegatividad un poco mayor que el hidrógeno. Si vemos acá en la tabla de abajo, es 2.5 la electronegatividad del carbono y 2.1 la del hidrógeno. Son cercanas, pero la del carbono es un poquito más alta. Y asimismo pasaba con el bromo, ¿no? El bromo tiene 2.8 y el carbono 2.5. Entonces es más alta la del bromo y por ello es que se queda con esos electrones luego de esta ruptura. Listo. Ahora, existe, digamos, un poco lo contrario, ¿no? Que lo anterior. Antes nos enfocamos en cómo se rompen los enlaces iniciales. Ahora, en cambio, nos vamos a centrar en cómo se forman los enlaces para los nuevos productos. Entonces, ahí, prácticamente lo opuesto a las reacciones anteriores, vamos a hacer las reacciones de coligación y las reacciones de coordinación. Entonces, las reacciones de coligación ocurren cuando 2 radicales libres se unen. Cada uno viene con su electrón desapareado, pero se unen entre sí y ahí ya se emparejan los electrones, forman un enlace covalente como se observa acá y se representa con un guión. Aquí estaría en cambio el uso de las flechas. Miren que va a ser, en este caso particular, sale de aquí el electrón, sale el otro, pero se unen en la mitad, digámoslo así, y de ahí que se forme el nuevo enlace. Aquí vemos ya con ejemplos un poco más claros de compuestos orgánicos. Miren ustedes, se une un radical libre de carbono, un radical libre de cloruro. Cada uno aporta su electrón y con ello ya queda el par compartido y el enlace covalente entre los dos. O podrían unirse 2 radicales libres de carbono, ¿no? Igual cada uno aporta su electrón, se une en la mitad y ya se forma el enlace covalente entre ellos. Como dice acá, es el proceso inverso al de homólisis. ¿No? En la homólisis veríamos de derecha a izquierda. Aquí, en cambio, pues es lo contrario. Se unen los 2 radicales libres para formar el enlace covalente. Y las reacciones de coordinación, en cambio, son las opuestas a las de heterólisis. Acá observamos que una especie que tiene exceso de electrones, carga negativa por lo tanto, se une con otra que tiene por su parte deficiencia de electrones y por ello carga positiva. Eso es algo característico en las reacciones, ¿no? Que una especie deficiente en electrones reaccione con otra que tiene exceso de los mismos. De modo que se forma ya el enlace covalente entre ellos. Acá miren ustedes cómo se dibujarían las flechas, ¿no? Desde los electrones hacia el átomo con el que se formaría el nuevo enlace, que sería este caso. Sale de aquí y se queda, ahora estos 2 electrones se usan para formar este nuevo enlace entre el carbono y esta especie B. Bueno, y un cuarto criterio para clasificar a las reacciones, de acuerdo al cambio de estructura, bueno, en este caso sería el número de etapas, mejor dicho, al número de etapas que se produce, que es lo que a veces se conoce como el mecanismo de reacción. Tendríamos 2 opciones, las reacciones no concertadas y las reacciones concertadas. Ojo aquí, por si acaso, que no es concentradas, ¿no? A veces parece que se confunden y suelen en las pruebas responder concentradas. Es concertadas. Bueno, ¿a qué se refiere cada una de estas? Las reacciones no concertadas, que son en realidad la mayoría,
son aquellas que se producen en 2 o más etapas. Entonces, en una primera etapa se rompen ciertos enlaces, se forman estos que serían unos intermediarios de reacción, y luego podrían haber 1 o 2 etapas adicionales hasta que ya se genere el producto final que es estable. Entonces, repito, la mayoría de reacciones son no concertadas, es decir, ocurren en etapas. Pero noten que aquí todavía no concluye la reacción, por eso se habla de una etapa y no de una reacción. Hasta aquí solo es una etapa. Luego la segunda etapa y ahí sí ya se completa la reacción. En este caso se podrían por ahí dibujar también con flechas el movimiento de electrones para irlo entendiendo mejor. Entonces voy a hacerlo. Recordemos, las flechas que se dibujan indican quién se queda con esos electrones o qué electrones se usan para formar los nuevos enlaces. Entonces, aquí primero sucede que esta especie B se queda con los 2 electrones. Pero adicionalmente se usan estos electrones para la unión con la especie A. Como resultado, entonces ya tenemos que este carbono se unió a la especie A y el bromo se quedó con los 2 electrones y por lo tanto con carga negativa. En la segunda etapa, ¿cuál sería el movimiento de electrones? En cambio, surgiría de aquí, ¿no? De este par de electrones que tiene la especie B y se usarían para formar ahora el enlace con este carbono. Y acá ya quedaría el producto. Entonces, estas flechas hay que irlas entendiendo y practicando poco a poco, ¿no? Para poder explicar de forma más clara cómo se está produciendo la reacción. Nuevamente, recordemos lo que se dijo en un inicio. Para que haya reacción debe haber ruptura de unos enlaces, formación de nuevos enlaces. Es lo que está mostrando este mecanismo o estas flechas. También cabe decir en este punto que muy comúnmente la primera etapa suele ser más lenta. Ocurre a una menor velocidad. Pero la segunda etapa ya suele ser más rápida. Y eso tiene que ver con temas de estabilidad. Y es que los intermediarios de reacción que se producen, en este caso sería un carbocatión, son especies intermedias inestables de corta duración, ¿no? De corta duración. Entonces, la segunda etapa ocurre más rápido, porque aquí ya hay una inestabilidad que debe estabilizarse pronto. Al encontrarse de una especie con carga negativa y otra con carga positiva, incluso se atraen, y entonces ahí ya se completa la reacción. Ahora, las reacciones concertadas, que no son tan comunes como las otras, ya se podrán imaginar, son aquellas que ocurren en una sola etapa. Es decir, que la ruptura del enlace original y la formación del nuevo enlace se produce simultáneamente, en una sola etapa. Y eso es lo que se busca mostrar con este dibujo de acá que se llama el estado de transición. Entonces, este sería, si ustedes se dan cuenta, una reacción de sustitución que está siendo sustituido por ¿qué? Este yodo está siendo sustituido por un hidroxilo. Pero miren, bueno, acá igual la flecha sale de los electrones, llega el carbono. Aquí la flecha sale de los electrones, se va con el yodo. Esta línea entrecortada de acá, lo que está mostrando es que mientras un enlace se está rompiendo, el de la derecha, el otro se está formando. Es simultáneo. Y con ello, pues, no se forma un intermediario de reacción que podría ser un carbocatión, un carbanión, un radical libre, sino que ya directamente sale el producto y el producto principal que interesa, ¿no es cierto? Y el grupo saliente que quedó por ahí. ¿Ya? Entonces, de hecho, las reacciones concertadas en general son un poco más comunes en reacciones de sustitución o de eliminación que en las otras, ¿no? Prácticamente en todas las reacciones de adición sí hay intermediarios de reacción o en otras palabras son no concertadas, perdón, pero en estas reacciones concertadas suelen ser de sustitución o de eliminación. Y lo anterior va a estar bastante ligado
con los llamados intermediarios de reacción. Y para ello vamos a ver este gráfico. No sé si antes ya habían tenido la oportunidad de observar un gráfico como estos. Pero en el eje Y se muestra la energía potencial. No está perfectamente dibujado, puede tener por ahí sus errores. De hecho, este segundo estado de transición, lo más probable es que sea una montaña como más bajita, ¿no? Pero, bueno, acá se muestra la energía potencial o la energía libre también. Y en el eje X, lo que se llama la coordenada de reacción o el avance de la reacción. Entonces, desde el punto de vista termodinámico, para que una reacción ocurra, un criterio fundamental es que los reactivos tengan una mayor energía que los productos. Si no, no ocurre, ¿no? Debe pasar esto. Pero por otro lado, hay una barrera energética que se debe atravesar para que los reactivos se conviertan en productos o en intermediarios de reacción. De acuerdo con los criterios anteriores, ¿qué tipo de reacción sería esta? ¿Una concertada o no concertada? No concerto. Ajá, perfecto, sí, no concertada, porque hay intermediarios de reacción. ¿Cómo sería entonces el dibujo de una reacción concertada? Lo voy a hacer por acá. Ahí solamente sería algo como esto, ¿no? Entonces, notamos que ya no hay el intermediario de reacción que está aquí encerrado, ¿no? Sí habría en la parte de acá arriba el estado de transición, es en donde se está formando un enlace, se está rompiendo otro igual, ¿no? Pero ya sin haber este intermediario que es una especie que tiene carga positiva o carga negativa. Ocurriría en una sola etapa. Ahora aprovechemos este esquema para indicar que esta barrera energética que estaría acá, ¿no? Que es la diferencia de energía entre el estado de transición y los reactivos, o el segundo estado de transición y el intermediario de reacción, es lo que se conoce como energía de activación y se suele representar así, ¿no? Como EA, energía de activación. Entonces es una barrera energética, es decir, algo que se opone a la reacción y por lo tanto para que ocurra la reacción debe haber energía, ¿sí? Debe existir energía que permita pasar. Después ya es montaña abajo, ¿cierto? Es como subir primero y después ya bajar es fácil, ¿no? Ya se produce naturalmente. Pero para llegar a vencer esta primera barrera energética, tiene que venir de algún sitio la energía. ¿Quién sabe de dónde viene esa energía? Por ahí, ¿qué tipo de energía podría ser? Bueno, si no lo saben, no hay mayor problema, pero esta es una energía cinética, ¿no? Las moléculas que están formando algún compuesto, si están en solución o como quiera, que es lo que se requiere para que se produzca justamente la reacción, están en un movimiento, están moviéndose todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que eventualmente choquen las moléculas que van a reaccionar y de ahí viene la energía para atravesar ese estado de transición, ¿no? Del choque que se produciría entre esas moléculas. ¿Ya? Al final de esta presentación vamos a ver cuáles son las formas de acelerar una reacción. Pero aprovecho para preguntarles si ustedes conocen alguna forma para acelerar una reacción, aparte del catalizador que ya les dije antes. No, profe. Variando la La temperatura. temperatura. Ya, ajá, correcto, sí, sería no tanto variando, sino más directamente calentando, ¿sí? Porque variar también puede ser enfriar, entonces, enfriando no, pero calentando sí, ¿ya? Eso no tenían por qué saberlo, pero sí lo sabían mejor, ¿no? Claro, al calentar, ¿qué pasa? Se empiezan a mover más rápido las moléculas.
porque aumenta su energía cinética, ¿no? Y entonces ahí podrían reaccionar más rápidamente, que quiere decir vencer más pronto esta barrera energética. Ujú. Sí, pero bueno, gracias por su participación. Sigamos. A ver, tenemos ahora algo de lo que ya hemos hablado, pero ahora vamos a ver con un poco más de detalle. Los intermediarios de reacción. Aquellos que obviamente estarían solamente involucrados en las reacciones no concertadas. Entonces son unas especies químicas inestables. Cuando se habla de especies, quiere decir que como tales no se consideran moléculas propiamente dichas, porque una molécula debería tener ya estabilidad, ¿no? O en otras palabras, no tener carga. Entonces, estas especies abarcan aquellas moléculas, bueno, aquellas eh, partes de moléculas que no serían estables. Y también dice ahí que son de corta duración. O sea, de hecho, en un inicio incluso estas solo se las planteó como teoría. No se podía verificar su existencia. Pero tenía lógica, ¿no? Que existan para que se produzcan las reacciones como se las había planteado. Y tampoco se podrían aislar, es decir, no podría decirles, yo tengo aquí una solución de carbocationes de tal molécula, porque ya con el tiempo se buscarían las formas de estabilizarse. Entonces, por eso sí se son de corta duración, apenas se logran observar, ¿ya? Pero eso se debe a que son inestables, ¿no? De hecho, la corta duración se debe a que son inestables y buscan la forma de estabilizarse. Y resultan de cuando se rompen los enlaces de forma homolítica o de forma heterolítica. Y tenemos tres principales y uno que en la mayoría de textos ni lo mencionan, pero por si acaso lo vamos a poner, es el carmeno. ¿Okay? Pero los más comunes e importantes son el carbocatión, ese está en inglés, por eso está sin tildes por si acaso, pero es el carbocatión, que tiene la carga positiva del carbono, el radical o radical libre, que tiene un electrón desapareado, y el carbanión, que tiene los dos electrones y la carga negativa. Entonces, en estos tres es realmente claro por qué tienen carga negativa. Perdón, por qué tienen inestabilidad. Aquellos que tienen carga es justamente por la carga, sea el carbocatión o el carbocanión, son inestables por tener carga, ¿ya? Entonces, eso hace que reaccionen con una especie que tenga la carga opuesta. En cambio, ¿por qué es inestable el radical libre? En primera instancia es porque tiene un electrón desapareado. Y nuevamente, los electrones siempre tienden a estar apareados. Eso suena raro, ¿no es cierto? Estar apareados. Pero estar emparejados, podríamos decir, si queremos, para un término que suene menos extraño, ¿ya? Pero eso es porque ahí baja un poco el nivel energético en el que se encuentra el electrón. Si ustedes recuerdan un poquito el tema de los orbitales atómicos, etc. El hecho de formar ya un par de electrones hace que baje su nivel de energía y con ello se estabilice. Pero otra razón por ahí importante de tomarlo en cuenta es el cumplimiento de la ley del octeto. El carbono, que ya está en el segundo periodo, debe cumplir la ley del octeto, es decir, que a su alrededor, en los electrones del último nivel energético, hayan 8, ¿no? Hayan 8. Y si ustedes se fijan alrededor de este carbono, ¿no? Del radical, hay 2, 4, 6 y 7 nomás. Solo 7. Entonces no cumple la ley del octeto, por eso es inestable. Aparte de lo que dijimos de los electrones, ¿no? Desaparecidos. Ahora, el carbeno, ¿qué pasa? Este sí tiene el par de electrones, entonces esa no sería la razón, pero en cambio tiene solo 2, 4 y 6 electrones a su alrededor, por lo tanto no está cumpliendo la ley del octeto y por ello también es inestable. Un poco más de detalles al respecto de estas estructuras, ¿no? El carbocatión tiene solo 3 enlaces, que serían 6 electrones, y por ello tiene una carga positiva. ¿Quién recuerda cómo se calcula la carga formal de un átomo? Hay una formulita por ahí.
que tiene esta carga positiva. No se acuerdan. Bueno, no hay problema. Pero vamos a poner atención para que se recuerden en un futuro. Se calcula de la siguiente forma. El número de electrones de valencia. Número de electrones de valencia. ¿Cuánto tiene el carbono? Si no saben, tienen que acordarse en qué familia se encuentra. Es la familia 4A. Por lo tanto, es 4, ¿no? 4 en primera instancia. 4 electrones de valencia. Y luego se resta el número de electrones no enlazantes que tenga. Aquí no hay ninguno, por eso es menos 0. Pero ¿cómo se representan los electrones no enlazantes? Se los dibuja como está aquí abajo con estos puntitos, ¿no? Los puntitos están representando electrones no enlazantes. Como en este dibujo no hay, entonces sería menos 0. Y luego se resta 1 por cada enlace. O sería los electrones que están siendo usados para el enlace dividido para 2. ¿Ya? Pero me parece que es un poco más fácil acordarse 1 por cada enlace. Como tiene 3 enlaces, sería menos 3. De acá, que sea igual a 1 positivo, o más 1 si quieren. De ahí que tenga esta carga. Entonces, por ello, el carbocatión tiene carga positiva. Vemos el carbanión. ¿Qué sucede? Es el ejemplo que tenemos acá abajo. Vamos con el mismo cálculo de la carga formal. Sería igual a ¿qué? Sigue siendo 4 el número de electrones de valencia. Ahora, menos. ¿Cuántos pares de electrones no enlazantes? O cuántos electrones, mejor dicho. ¿Cuántos electrones no enlazantes? Son 1 y 2. 2 electrones no enlazantes. Y también menos el número de enlaces. 1, 2, 3, menos 3. Entonces 4 menos 5 da menos 1. Por ello es que tiene esta carga de acá. La carga se la he puesto acá abajo, se la podría poner también acá, no es mayor problema, pero que se identifique bien a qué se refiere. Bueno, luego tenemos al radical libre. Ahí está dibujadito el un electrón, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo que antes. Dilucidar qué pasa con respecto a su carga. Tenemos 4 electrones de valencia. Perdón. Menos un electrón no enlazante. O libre, que a veces se le dice. Menos 1, 2, 3 enlaces. 4 menos 4 da 0. Entonces este tiene carga neta de 0, carga neutra. Pero ¿por qué era inestable? Ya dijimos, es por la presencia de un electrón no apareado o por no cumplir la ley del octeto. Y bueno, acá ya lo hemos respondido, pero para que quede más claro todavía. Siendo que son especies inestables, deben estabilizarse o neutralizarse en otras palabras, ¿no? Aquí tal vez debería ser estabilizados, más que neutralizados. Pero bueno, ¿qué tipo de especie química le neutralizaría o le estabilizaría un carbocatión? ¿Alguien? ¿Un anión? Sí, perfecto, gracias, Melanie. Sería un anión, porque el 1 tiene carga positiva o deficiencia de electrones, el carbocatión. Y el anión tiene carga negativa o exceso de electrones. Entonces, este le estabilizaría. Bueno, de acá mismo, en cambio, ¿qué le estabilizaría un carbanión o carbanión? Ya sabríamos que sería un cation. No tiene que ser carbocatión. Cualquier cation ya podría estabilizarle. ¿Ya? ¿Y qué le estabilizaría a un radical libre? Otro radical libre. Perfecto, sí, gracias. Otro radical libre, ¿no? Se lo voy a poner otro, pero ya saben que es otro radical libre.
porque ahí se daría justamente esta reacción de coligación que habíamos dicho antes, ¿no? Viene el radical, otra especie A, cualquiera, ¿no es cierto? Con su electrón, se unen a ambos y ya se forma el par de electrones, que es lo que ya le genera estabilidad. Y además, alrededor del carbono, ya habrían los 4 enlaces, ¿no? Es decir, ya cumpliría la ley del octeto. Estos son los que más comúnmente veremos en reacciones, pero para que no queden en el aire, pero me voy a saltar un ratico esto, después regresamos. Perdón, ya, del carbeno, ¿no? El carbeno, que lo habíamos mencionado anteriormente, era esta especie de acá, ¿no? Que tiene un carbono con 2 enlaces y con un par de electrones no enlazantes. Entonces, el carbeno siempre va a buscar un doble enlace. Siempre va a ir a un doble enlace. Entonces, ahí se va a adicionar el doble enlace, pero de una manera tal que se forma un ciclo, ¿no? Un ciclo de 3 carbonos. Luego la molécula acá podría tener otros grupos funcionales, pero se va a formar este ciclo propano aquí, ¿no? Aunque puede ser no el nombre de la molécula, sino una parte de la misma. De esa forma, si ustedes lo notan, ya cada carbono queda con 4 enlaces, es decir, ya se estabiliza la molécula cumpliendo la ley del octeto. Entonces, los carbenos prácticamente solo intervienen en reacciones con alquenos o con moléculas que tengan el doble enlace ahí carbono-carbono. Bueno, entonces ahora sí regresemos a lo de acá. Para tratar de poner un poco en práctica o recordar y entender algo de lo que hemos mencionado. ¿Cuál sería la ruptura heterolítica más probable del bromoetano? Aprovechemos para recordar también la nomenclatura y las estructuras. Voy a dibujarlo con color azul. ¿Cómo es el bromoetano? Le voy a hacer la estructura desarrollada para explicar algo. Ajá. Entonces, ahí tenemos el bromoetano, o también se podría llamar bromuro de etilo. Pero fíjense cuántos enlaces hay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 enlaces. Pero ahí pregunta, ¿cuál es la ruptura heterolítica más probable? ¿Cuál sería? ¿Cuál enlace es el que se va a romper? Ya de alguna forma le hemos explicado previamente, va a ser el enlace entre el bromo y el carbono, porque es el enlace más polar de todos estos. Sí, sigue siendo covalente, pero es covalente polar. Estos casi que son no polares, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, son no polares aquí entre los carbonos es idéntica electronegatividad. Entonces, es un enlace más bien estable. En cambio acá, vean que hay una pequeña diferencia de electronegatividades entre el carbono y el hidrógeno. Por esa razón, la ruptura más probable va a ser este. ¿Y cómo se va a romper? Ahí recordemos el uso de estas flechitas. Así, ¿no? Se quedan los electrones con el bromo. ¿Por qué razón? Ya lo hemos dicho. Esto está asociado con la electronegatividad. Entonces ya para el producto lo voy a poner en la forma semidesarrollada. Así. Y más BR. Acá siempre es bueno por ahí acostumbrarse a dibujar los electrones no enlazantes para acordarse que están ahí, que le genera una carga. Y en cambio acá en este carbono habría una carga positiva. Ese sería entonces el resultado de esta ruptura heterolítica. Algo por ahí puede ocasionar esta ruptura. Puede haber una base o algo aquí que lo esté ocasionando, pero por ahora nos interesa más simplemente saber cuál sería esa ruptura más probable. Acá abajo nos indican, ¿cierto?, cuáles serían los productos de una ruptura homolítica del clorometano en presencia de luz UV. Entonces aquí podríamos ponerle, ¿no? Bueno, me parece una V, pero es una O, ya. Entonces,
Nos pregunta por el clorometano. Igual, lo voy a dibujar de forma desarrollada. Acá estaría el cloro. Nuevamente acá sucede que hay 4 enlaces, ¿no? 4 enlaces. Y de hecho, estos también podrían romperse. Pero como se pregunta la más probable, bueno, ahí no dice la más probable, pero debería decir, ¿no? La más probable, como decía acá arriba. Entonces, ahí sí debería ser este, con el mismo sentido que antes, ¿no? Como resultado vamos a tener esto, ¿no es cierto? El CH3, pero queda con su electrón ahí. Y el cloro, o el radical cloruro en realidad, ahí, con el dibujo de las flechas de esta forma. Hay que hacerle más bonito, ya estoy usando el mouse, por eso me quedé así medio feo, pero tratemos de hacerlo estéticamente, ¿ya? Y este sería entonces el resultado. Aquí aprovechemos para algo. Y es que si no hubiéramos tenido este cloro aquí, ¿qué hubiera pasado? A ver. Vamos con el azul. Ya. Si aquí también hubiéramos tenido otro hidrógeno. Ya, ahí sí. Otro hidrógeno. Ahora sí, cualquiera de estos podría haberse roto, ¿no es cierto? Es decir, en cualquiera de estos enlaces podría haberse dado la ruptura homolítica y también podría haberse dado algo como esto, ¿no? Es decir, que se separe un hidrógeno como radical y quede este otro radical con el carbono, ¿ya? También podría darse este tipo de ruptura en estos casos. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Avancemos entonces. Perdón, ya. Bueno, ahora se ha mencionado que estos intermediarios de reacción son inestables. Sin embargo, hay unos que puedan ser más inestables que otros. Y en esta diapositiva vamos a explicar a qué se debería que haya una menor estabilidad o una mayor estabilidad dentro de la inestabilidad propia que tendría. Empecemos con este ejemplo que hablaría de los radicales libres. Y acá ya se nos indica que el aumento de la estabilidad va de derecha a izquierda. Es decir, es más estable este radical terciario que un secundario, que un primario y que un metil, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón sería esto? Ya notemos que estos nombres se deben al tipo de carbono en el cual está colocado el electrón desapareado, ¿no? Este es un carbono terciario, porque está unido a otros 3 carbonos. Este es secundario, porque está unido a 2. Este es primario, porque está unido a 1. Y este es metílico, porque solo se une a hidrógenos. De ellos, el más estable es del terciario. ¿Pero por qué es más estable? Entonces vamos a explicarlo y pongan bastante atención, porque esto va a ser importante más adelante para poder predecir cuál sería un producto cuando hay más de una opción. Bueno, en este carbono, ya que no se está cumpliendo la ley del octeto, hay una deficiencia de electrones, ¿sí? Deficiencia de electrones. Por lo tanto, para que se vaya haciendo más estable, necesitaría que alguien le ceda electrones, ¿sí? Ya que tiene deficiencia de electrones, repito, para estabilizarse, necesitaría que alguien le entregue electrones, le dé un flujo de electrones. Y eso lo pueden hacer estos carbonos que están acá. ¿Por qué razón? Porque cada uno de estos carbonos tiene 8 electrones a su alrededor. Los otros, ¿no? Los otros sí tienen 8 electrones. Entonces, con ello,
lo que se dice aquí es que se genera un efecto inductivo positivo. En otras palabras, que los carbonos o los grupos de R que están unidos de este carbono le ceden un flujo de electrones. Así se dice, ¿no? Le ceden un flujo de electrones con esta dirección, ¿no? Hacia allá. Cada uno de ellos lo hace así. De esta manera, al tener ya como unos electrones, se podría decir entre comillas, prestados, ya se estabiliza. Entonces recordemos que los electrones no se quedan fijos en un sitio. A pesar de que los dibujamos como un segmento, no es que están ahí estables y sin moverse. ¿Ya? Si ustedes recuerdan el tema de los orbitales atómicos, orbitales moleculares, los electrones se están moviendo. Cuando se hacen estos dibujos, más o menos como el que voy a poner acá, metemos al carbono, se hacían unos dibujos de este tipo, no sé si recuerdan, así como estas figuras. ¿Ya? Estas son zonas de probabilidad en donde se podría encontrar el electrón. Eso quiere decir que el electrón que esté por acá o los electrones que estén por acá están moviéndose todo el tiempo, ¿no? Así moviéndose de un lado a otro, pero en esta región. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que no van a estar fijos en estos lados, sino que van a empezar a irse hacia este lado. Estos electrones se van un poquito más hacia acá, hacia este carbono con deficiencia de electrones y por lo tanto le estabilizan. ¿Qué pasa en el secundario? Ahora hay dos de estos grupos metilo que podrían cederle un flujo de electrones y con ello estabilizarlo. Pero ¿qué pasa con el hidrógeno? No puede hacerlo. ¿Por qué razón? Es porque no tiene más electrones. Los únicos, no hay más otros acá, ¿no? El electrón solo tiene este par de electrones compartidos que estaría acá. Entonces no tendría cómo cederle ese flujo de electrones para su estabilización. Por lo tanto, solo hay dos de estos flujos y entonces sería menos estable que el de acá, pero más estable que el otro que viene a la derecha. En este caso del primario, podría haber un flujo de electrones hacia este carbono deficiente en electrones y con ello lo estabiliza, pero los otros dos son hidrógenos, por lo tanto no podrían estabilizarle. Y en el último caso que sucede, ya ninguno es un grupo R, solo son hidrógenos, entonces este sería por lo tanto el más inestable de todos. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. Chévere, gracias. Entonces ahora veamos esta pregunta que dice acá abajo. ¿Qué pasaría en el caso de los carbocationes? ¿Qué sucedería en el caso de los carbocationes? Voy a borrar para solamente por ahora reemplazar este electrón desapareado solo por el símbolo de más, ¿no? Pero sepan que ya no está ese electrón ahí. Pero para evitar tener que usar otro gráfico, le voy a poner ahí mismo. Ya. ¿Qué pasaría en los carbocationes? ¿Sería el mismo sentido de estas desigualdades o no cambiaría? ¿Quién se anima a dar una respuesta? A ver, jóvenes, ¿qué dicen? ¿Mismo sentido o diferente sentido? No se animan a responder. Bueno, sí sería en el mismo sentido. ¿Por qué razón? Porque de igual manera que en el caso anterior, este carbono es deficiente en electrones, incluso más deficiente que el otro, ¿no? El otro al menos tenía carga neutra, pero no cumplía con la ley del octeto. Este ya tiene carga positiva, entonces con más razón es más inestable y más deficiente de electrones. Es decir que
también para estabilizarse este carbocatión terciario requeriría un flujo de electrones, un efecto inductivo positivo, que se le llama también así, efecto inductivo positivo, hacia él. Entonces aquí hay 3 grupos de R que le pueden ceder ese flujo de electrones, o dar ese flujo de electrones. Acá solo habrían 2, acá solo 1, y en el último caso ninguno. Entonces sí se mantendría el sentido de la desigualdad. ¿Y qué pasaría en el caso de los carbanions? Se mantiene el sentido de la desigualdad o cambia. Le voy a dibujar el otro electrón para saber que son carboaniones o carbanions. El símbolo de menos. Ya. ¿Qué diría? ¿Se mantiene la desigualdad o cambia? Podría mantenerse, profe. ¿Mantenerse? Ya, se logra escuchar un poco entrecortado. Ya, analicemos lo que sucede, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El carbono, en cambio, tiene exceso de electrones. Este carbono de aquí de la metal que tiene la carga negativa tiene un exceso de electrones. Entonces, ahora sucede el fenómeno contrario. Buscaría con quién descargar ese exceso de electrones que tiene. Entonces, ahora el flujo de electrones saldría de este carbono hacia los lados. Pero quien sí es capaz de recibir esos electrones va a ser el hidrógeno, porque el hidrógeno tiene solo 2 electrones, ¿no? Cumple esa ley del dueto, pero no tiene los 8 electrones a su alrededor, ¿no? Entonces el hidrógeno sí puede recibir un flujo de electrones porque tiene hasta cierto punto una deficiencia de electrones, ¿verdad? Porque a su alrededor solo hay 2, no hay 8. Entonces aquí el carbono podría descargar esa carga en exceso negativa que tiene con un flujo de electrones hacia los hidrógenos. Ahora, en este otro caso, solo tendría 2 hidrógenos hacia los cuales podría descargar o ceder este flujo de electrones. Y el carbono, en cambio, no lo va a aceptar con tanta facilidad porque ya tiene sus 8 electrones. Entonces, cederle más electrones ya estaría haciendo que tienda a tener carga negativa. Acá ya solo tendría un hidrógeno hacia quien ceder y acá no tendría hacia quien hacerlo. Por lo tanto, en los carbaniones, ahora sí cambia el sentido. Ojo, ¿no? Aquí cambia, o sea, más grueso el trazo para no confundirnos. Acá cambia el sentido. Entonces es más estable el carbanión metílico, luego el primario, y luego el secundario y finalmente el terciario. ¿Sí? En este caso cambió el sentido de esta desigualdad. ¿Ok? Y bueno, con esto vamos a terminar la clase de hoy. Un par de diapositivas más para no cambiar mucho la planificación. Si nos sobran unos minutos al final, lo que haremos es un pequeño repaso si es que ustedes tienen preguntas acerca de la nomenclatura. Pero bueno, vamos acá. Asociada con la anterior está esta teoría acerca de la estructura más estable. Entonces, en una estructura de Lewis, si ustedes recuerdan, se dibujan los electrones, cómo estos se distribuyen alrededor de los átomos que estén formando una molécula o una especie química determinada. Para algunos casos, se podría construir más de una estructura de Lewis para una misma especie química. Es decir, habrían más de una opción en función de dónde podrían estar esos electrones. ¿Ya? De ahí que cuando se habla de la estructura más estable, tiene que ser aquella que cumple estos criterios ordenadamente. Es decir, primero
es el que predomina, luego el segundo, luego el tercero. Entonces, el primer criterio para saber cuál sería la estructura más estable es aquella estructura que tenga sus átomos con cargas formales de 0. Es decir, si en una molécula habría la opción de que tenga varias estructuras, pero solo una de ellas tenga en todos sus átomos la carga formal de 0, esa va a ser la más estable ya directamente. Primera regla. La segunda es que tenga sus átomos con cargas formales similares y lo más cercanas a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, en un caso, un átomo se queda en una opción de estas estructuras, un átomo se queda con carga -2 y otro átomo con carga +2 frente a otra opción en donde dos átomos tengan -1 y otros dos átomos tengan +1, entonces la segunda sería la más estable, porque sus cargas formales son similares, todas son 1, 1, 1, 1, en unos casos más, en otros menos, pero además son más cercanas a 0 que tener el 2, ¿no? El +2 y el -2. ¿Okay? Y por último, un criterio sería que sería más estable aquella estructura cuyos átomos más electronegativos sean los que tengan las cargas negativas. Porque claro que estos átomos son los que atraen con mayor fuerza hacia sí los electrones, ¿no? Tienen más lugar donde acomodarlos, en otras palabras. Así es que decir de una forma como más práctica. Creo que en los criterios anteriores vamos a revisar este par de ejemplos. Para el CO2, ¿no? Para el CO2. Tenemos dos opciones de estructura. ¿Por qué hay estas dos opciones? Si ustedes se fijan, se debe a que el carbono puede tener debe tener, mejor dicho, 4 enlaces. Pero el oxígeno puede tener, normalmente, para que no haya carga, debe tener 2 enlaces nada más, pero tiene estos electrones no enlazantes. Entonces puede cumplir la ley del octeto. Aquí, ¿no? En este caso está cumpliendo, porque tiene 2, 4, 6, 8 electrones. En este caso de acá abajo, ¿qué pasa? También tiene 8. Miren, 2, 4, 6, 8. Entonces también cumpliría la ley del octeto. Por eso podría existir esta forma. Pero vamos a ver cuál de las dos es más estable, de acuerdo a los criterios anteriores. Para ello vamos a poner en práctica lo que anteriormente se explicó, el cálculo de la carga formal. Perdón. Ya, entonces, vamos a tomar este anotador. Vamos con la carga. Estos dos oxígenos son iguales entre sí, así que si calculamos para uno de ellos, ya sería como que calculáramos para los dos. Vamos entonces a hacer el cálculo. Sería igual a ¿qué? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Son 6 por encontrarse en la familia 6. ¿Qué más? Luego, menos. Hemos dicho el número de electrones no enlazantes que presente. Aquí tiene 1, 2, 3, 4. Son 4 electrones no enlazantes, por eso menos 4. Y después era 1 por cada enlace. Entonces tiene 1, 2 enlaces, menos 2. De donde resulta 0. 6 menos 4, menos 2 es 0. El otro oxígeno sería exactamente igual. También tendría carga de 0. Vamos con el carbono. ¿Qué pasa con el carbono? 4 electrones de valencia, menos. Electrones no enlazantes, no hay ninguno. Por eso no hay circulitos acá, estos puntitos dibujados alrededor del carbono. Entonces sería 0 electrones no enlazantes. ¿Y cuántos enlaces? 1, 2, 3, 4. Entonces menos 4 igual a 0. Entonces en todos estos casos la carga es de 0. Así que ya sabríamos que esta es la especie más estable. Ya cumple el primer criterio directamente. Ya no haría mucha falta hacer el otro. Pero lo vamos a hacer solo con curiosidad, ¿no? Para ver cómo están las cargas acá. Ahora vean que los dos oxígenos no son iguales. Vamos a hacer primero el de acá, el del lado izquierdo. Lo mismo, el cálculo. 6 electrones de valencia. Menos. Electrones no enlazantes tiene 1, 2. 2 electrones no enlazantes. Enlaces. 1, 2, 3. Menos 3. Entonces, esto da más 1.
El carbono sigue teniendo sus 4 enlaces, así que tiene la carga de 0. No habría que repetir el cálculo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este otro oxígeno del lado derecho. 6 electrones de valencia, menos 1 por cada electrón no enlazante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6. 1 por cada enlace, hay un enlace que pasa de acá. 6 menos 1 da menos 1. Entonces, en esta segunda estructura ya hay cargas. Hay una carga de más 1 acá, que deberíamos dibujarla, más, y hay una carga de menos 1 en el otro oxígeno. Entonces, al ya tener cargas, se vuelve menos estable. Por lo tanto, la estructura más estable será la que está acá. Y esta será la más estable, como respuesta a esta pregunta. Sin embargo, hay que decir que puede ocurrir que pase de una forma a la otra. Es como una resonancia, ¿no? Una especie de resonancia que sí se podría dar. Por el mismo hecho de las diferencias de electronegatividades que podrían existir, sí puede en algún momento pasar a esta otra forma, pero siempre la mayoría, es decir, si tuviéramos un recipiente con CO2, algunas tal vez podrían estar así, unas pocas, pero en su gran mayoría van a estar así. Es decir, tendríamos por ahí una como doble flecha que sea más o menos de esta forma. Es que nos indica que la mayoría van a estar hacia esta forma que es la estructura más estable, y unas pocas podrían estar de esta otra manera, debido a la estabilidad. Siempre tienden a la estabilidad. Listo. Y bueno, esto del carbono que habíamos indicado, solo una aclaración final de esta parte de abajo que no se mencionó antes. Y se presenta pues aquí dos opciones para el carbono, ¿no? Y es que tengan los dos electrones no enlazantes en el mismo orbital sp2, ¿sí? En el mismo orbital sp2, el cual se encontraría lleno, porque ya tienen los dos electrones en un sentido y en el otro, y el otro esté vacío. Esa sería una opción. La otra opción es que en cambio esté un electrón acá y otro electrón acá. También podría pasar eso. ¿Ya? El efecto que va a tener esto simplemente es que cambia el ángulo de enlace acá, o el ángulo que se forma entre los enlaces, pero de ahí no hay muchas más implicaciones. No vamos a profundizar más que esto, simplemente para que no quede en el aire. Y con la estabilidad, ¿no? Que ya se mencionó antes, que para estabilizarse el carbono se adiciona a un doble enlace y ahí ya se forma este pequeño ciclo propano. El siguiente tema que vamos a ver va a ser los sitios de reacción, pero ya quedaría para la próxima clase. Nos quedan unos 5 minuticos. Si quieren realizar preguntas acerca de nomenclatura. No sé si han estado revisando sus apuntes, si hay algo que no les quede claro, si ya pudieron instalar el programa ChemSketch. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta de la clase. Sí, adelante. ¿Puede volver a repetir esto de la estabilidad de los intermedios de los carbocationes? Ya, claro, no hay ningún problema. A ver, vamos con... Voy a compartir la pizarra para buscar la explicación ahí. Okay. Entonces, empecemos con, si quieren, los carbocationes para... que se quede un poco más claro, ¿ya? Este sería un carbocatión que tiene, por lo tanto, una carga acá, ¿no? Esta carga positiva. ¿Por qué tiene esa carga positiva? Porque en este carbono tendríamos la carga formal de 4 electrones de valencia menos electrones no enlazantes no existen, sería menos 0, menos 1 por cada enlace, menos 3. Ahí tendríamos 1, ¿no? 1 positivo, más 1. Por eso se dibuja ese símbolo de más. ¿Ya? Pero voy a borrar esta parte. No nos hace falta ahorita. Ya. Bueno, entonces,
¿Por qué es inestable el carbocatión? Es porque el carbono tiene una carga positiva. Siempre que hayan cargas o electrones desapareados o no se cumple la ley del octeto, va a existir inestabilidad. Entonces, esta inestabilidad es debido a una deficiencia de electrones. ¿Por qué razón? Seguramente este carbocatión surgió de una ruptura que, por ejemplo, pudo haber sido... Ya se me cambió el tipo de dibujo. A ver, pudo haber surgido de una ruptura, por ejemplo, así, ¿no? Estaba originalmente unido así y se produjo la ruptura heterolítica, se llevó el bromo, este electrón que tenía el carbono, y como los electrones tienen carga negativa, se le fue llevando, digamos, una carga negativa que le estabilizaba. Por ello, ahora queda con esta carga positiva. Entonces, si tiene una carga positiva asociada con una deficiencia de electrones, ¿cómo podría estabilizarse de alguna forma esta molécula dentro de sí misma? ¿Sí? Sin la participación de otras moléculas. ¿Cómo podría estabilizarse? Eso ocurriría gracias a que los átomos que se unen, aquí faltaría otro carbono acá abajo, ¿no? Faltaría otro carbono acá. ¿Ya? Los átomos que se unen a este carbono le podrían dar un flujo de electrones, así se llama. ¿Qué quiere decir? Que hasta cierto punto es como que le ceden algo de electrones. Y eso quiere decir que los electrones empiezan a ir un poquito más hacia este carbono de la carga positiva. Eso se suele representar con una flechita, ¿no? Con una flechita que se indica que es un flujo de electrones. Se puede poner así, ¿no? La E de electrones hacia allá. ¿Por qué pueden hacerlo? Es porque estos carbonos sí están cumpliendo la ley del octeto. Entonces, podríamos decir algo así como que se sacrifican un poquito de estar totalmente estables a estar un poquito inestables, cediéndole algo de electrones hacia este carbono que en cambio sí está inestable. Y así podríamos dibujar de cada uno de estos carbonos hacia el carbono de acá, que es el del problema, estos flujos de electrones. Entonces, repito, puesto que estos carbonos de acá, si ustedes lo notan, están cumpliendo la ley del octeto, porque tienen 8 electrones a su alrededor, pueden entonces cederle un poco de electrones a este otro que tiene el problema. Y así le logran estabilizar un poquito más. Sigue siendo inestable, pero es menos inestable. Ya algo más estable ya se vuelve gracias a este flujo de electrones. Ahora, ¿qué pasaría en un caso parecido, pero que tenga, por ejemplo, así, ¿no? Y acá sí pongámosle un carbono. También este va a ser un carbocatión. Ok. Igual, es inestable, tiene una deficiencia de electrones marcada porque perdió su electrón en una ruptura heterolítica. Ahora, de los átomos que le están rodeando, ¿quién podría cederle o quién no podría cederle esos electrones? El carbono, como ya se dijo antes, el otro carbono sí podría hacerlo, porque está cumpliendo la ley del octeto. Tiene 8 electrones, bueno, aparte de estos dos que comparte, tiene otros 6 electrones, que sí le podría ceder, ¿no? O sea, o darle un flujo. ¿Qué quiere decir? No es que le quite los electrones, no hay una transferencia de electrones, pero sí se empiezan a acumular más hacia este lado, los electrones que hacia los otros lados. Pero en cambio los hidrógenos no pueden hacerlo, porque no tiene más electrones, perdón, a estos lados, no hay más. O sea, esos que estoy dibujando ahorita no existen. Ninguno de estos existe. Solo están este par de electrones. El uno que es del hidrógeno y el otro que es del carbono. No hay más. Por ello, entonces, este hidrógeno no puede ayudarle a estabilizarse al carbono, al carbocatión. No le ayuda, no puede, no tiene de dónde darle electrones. Por eso, este, comparado con el de acá, es menos estable. Es menos estable porque no recibe ese flujo de electrones. Y no se diga si ya fueran los 3 hidrógenos. Ahí es el menos estable de todos. ¿Ok? Ahora, voy a borrar todo. Y voy a explicar el caso de los
aniones. Ya, algo como esto. Claro que debemos dibujar. No hay que olvidarnos de dibujar los electrones no enlazantes y la carga negativa, por lo tanto, que tendría. Le voy a dibujar ahí. Mejor. Vamos a cargar. Ya, ahí sí. Bueno, ¿qué pasa ahora? Esta especie química también es inestable. Pero ¿por qué es inestable? Ahora, al contrario de lo que pasaba antes, que era una deficiencia de electrones, ahora tiene un exceso de electrones. Exceso porque le quitó este electrón, tal vez a un hidrógeno que había por ahí o algo, pero se quedó con un electrón de más. Por eso tiene carga negativa. Y para estabilizarse, lo que va a buscar hacer es compartir esa carga negativa con alguien. Ahora, a los carbonos que le están rodeando no puede cederles una carga negativa porque estos ya tienen sus electrones completos. Ya tienen los 8 electrones. Ya no tienen dónde más meter más electrones, digámoslo así. ¿Ya? O no son tan afines por recibir esos electrones porque ya están cumpliendo la ley del octeto. Pero, ¿qué pasaría en una molécula similar si es que, por motivos de tiempo, no le voy a borrar acá y lo voy a reemplazar por un hidrógeno? Entonces, ahora, si tenemos el hidrógeno, ¿qué pasa con este hidrógeno? Como ven, a su alrededor no tiene electrones, tiene solo este par que está compartiendo aquí. Es como que no, o sea, cumple lo que se llama la ley del dueto, que es propio para el hidrógeno, pero no tiene sus 8 electrones, que de algún modo es algo que se esperaría. Entonces, ahora sí, este hidrógeno puede de alguna forma ayudarle a compartir ese exceso de electrones al carbono de acá, recibiendo el flujo. Va en el otro sentido, ¿no? Antes era de los Eres al carbono, le cedían el flujo de electrones, pero ahora en cambio este carbono cede hacia afuera el flujo de electrones. ¿Sí? Hacia donde puede. Estos no, con estos no podría. El hidrógeno sí puede. Por eso, entonces, este carbanión sería más estable que el que vimos antes y si hubieran más hidrógenos por acá, todavía sería un poco más estable. ¿Sí? Porque aquí es como que comparte un tercio de esa carga o un cuarto de esa carga en exceso. Si hubiera otras acá, ya podría compartir la mitad y acá 2/3 si quisiéramos decirlo. Perdón, o 3/4. ¿Ah? Bueno, espero que con esta explicación haya quedado un poco más claro. Sí, gracias, profe. Ya, perfecto, siempre son bienvenidas las preguntas. Ya no nos alcanzaría el tiempo para repasar nada de nomenclatura, pero si hubiera preguntas para la otra clase podrían todavía hacerlas. Así que ahí quedamos por hoy. Por favor, tengan en cuenta que ya hoy en la tarde les voy a, en unos 15 minutos máximo, ya les voy a colocar el taller en la clase, en el aula virtual, perdón, y tienen que realizarlo de forma individual. Es a libro abierto, pero no estén esperando a que el compañero resuelva y me pase. No sirve de nada en ese caso. Más bien pónganse ustedes de meta repasar para su propio bien, porque si no se acuerdan la nomenclatura va a ser un poco difícil que puedan seguir el ritmo en este curso, ¿ya? Cualquier pregunta pueden colocarla en el chat, perdón, en el foro de apoyo a los estudiantes del aula virtual. Y de aquí ya nos veríamos el próximo miércoles. Bueno, que pasen una buena tarde. Hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, profe.